Continuamos con el señor Mario Feoli y la historia de Matilde y su relación con el desarrollo de la Universidad de Costa Rica. Bueno, buenas tardes, mucho gusto a todos. Muchas gracias por invitarme. Vamos a tratar de hacer un resumen de un trabajo que me pidió el CICLA sobre la historia de Matilde, que fue la primera computadora de la Universidad de Costa Rica. No fue la primera de Costa Rica, pero sí de la universidad. Eso es algo que hay que aclarar. Porque a mí, por dicha, digamos, tuve la suerte de que me tocó vivir toda la historia de su vida. Desde antes de que la compraran, cuando dieron el primer curso, me tocó llevarlo yo a mí. Y después, hasta que cuando me retiré de la universidad y me quedé como profesor de cuarto tiempo, al poquito tiempo después la desconectaron. Entonces, el centro siguió y no todo lo que montamos, pero ella como que se murió cuando me fui yo. Voy a sentarme un momentito. La importancia de Matilde. Bueno, primero fue la primera computadora de la universidad. Eso significa bastante porque no es un primer chunche que se compró como cuando se compró la primera central telefónica o el primer máquina de escribir. Es que cambió la concepción y el manejo de la información, del cálculo. Se compró pensando en que fuera una computadora para ingeniería. Pero para que, como era tan grande y era tan cara, que la usara primero todo Centroamérica. Después resultó que no, que todo Costa Rica. Bueno, en Costa Rica sí se usó bastante, pero principalmente después no fue insuficiente ni para la Universidad de Costa Rica. Pero entonces fue la primera computadora científica, eso sí, porque todas las otras eran de cálculo administrativo. Entonces eran muy limitadas y solo servían para procesar datos en cantidades masivas y no se podía hacer mucho análisis ahí de información de tipo científico tecnológico. Jugó un papel central en el desarrollo del segundo cambio cuántico de la universidad. Yo le llamo cambios cuánticos. La universidad tuvo dos cambios importantes, dos saltos en su organización. El primero fue con Rodrigo Facio, porque pasó de ser 2 o 3 facultades, agronomía, derecho, tal, y se integró en la universidad departamentalizada, estructurada, lo que pasa, bueno, en el libro se habla un toquecito más de eso, pero lo interesante es que después de eso la universidad quedó bien montada como una super escuela, como una super facultad, es decir, daban clases de muchas cosas y todo, pero todavía le faltaba ese otro cuestión de la estructura sobre la investigación, la acción social, proyección al país no estaba muy clara, etcétera. Y en el tercer congreso universitario, que para mí, yo no sé mucho después del cuarto, quinto, pero en ese momento fue uno de los fundamentales porque cambió la estructura de la universidad, ya no era un consejo universitario formado por los decanos, sino que habían áreas o hay áreas y hay la representación, por otro lado la representación estudiantil se hizo más importante, etcétera. Entonces la universidad cambió totalmente, dio un salto, pero al mismo tiempo el país estaba creciendo tremendamente y no había otra universidad. Entonces todos los estudiantes que llegaban de la secundaria o se iban a Lina o se ponían a trabajar o se metían a la universidad. Entonces la universidad pasó de 7.000 a 30.000 estudiantes en 4 años. Y a nosotros nos tocó, sin darnos cuenta, estar en la mitad del huracán. Porque la universidad que antes tenía los procesos que eran manejables más o menos a mano o por sistemas mecánicos más o menos antiguos, menos modernos, de un momento a otro ya no eran suficientes. La matrícula se hacía por tarjetas, ahora vamos a hablar un poquito más y eso, pero entonces todos los muchachos que vinieron tenían que matricularse en la universidad hasta que se abrió primero la Universidad Nacional, después el Tecnológico, después la UNED y se comenzaron a abrir después las universidades privadas, pero momentáneamente, además las computadoras eran muy grandes, ahora van a ver. Bueno, entonces con ello, además, el otro elemento importante es que se inició la enseñanza de la informática en Costa Rica. Antes no había, primero a nosotros nos tocó arrancar con eso y aquí tenemos un compañero que es parte de ese efecto que a posteriori se ha desarrollado. Nosotros tuvimos que comenzar siendo yo era estudiante y profesor al mismo tiempo. Antes de graduarme yo ya daba clases a mis compañeros de informática o de programación.
Entonces, la informática en el mundo fue, bueno, en el libro se habla más, no voy a extenderme en ese tema para no atrasarme, pero, o para no aburrirlos, pero pues las computadoras fueron inventadas en 1945, las modernas, entre comillas, y en la universidad no había computadoras, todos los trabajos que hacían los ingenieros y los estadísticos y los economistas eran hechos casi manualmente, o lo más con calculadoras mecánicas. En la universidad había un departamento, una oficina que se llamaba el Registro Unitario, la sección técnica mecanizada, que hacía el proceso de la matrícula por tarjetas, pero eran unas máquinas, 5 máquinas muy tiesas, que como dice la palabra registro unitario, cada tarjeta la procesaban y la imprimían o la clasificaban o la interpretaban, pero no eran computadoras, porque no podían tomar decisión, ¿verdad? No se podía saber si un número era mayor o menor o igual que cero, que era básicamente la decisión básica. Entonces, la ingeniería también tenía que modernizarse. Todo esto se debe a que don Rodrigo Orozco, que fue el precursor, bueno, ahora voy a hablar de él, mejor todavía no hablo, para no cambiarme mi propio programa. La computadora electrónica digital era de propósito general, es decir, se podía programar para resolver casi cualquier cosa. Y al revés de las máquinas anteriores que eran de propósito específico y más limitados, digamos las calculadoras. O sea. Estaban las de primera generación que usaban una tecnología muy incipiente de tubos al vacío y se trabajaban en lenguaje máquina. Cuando yo comencé a oír hablar de computadoras, se decía que solo 6 personas sabían usar las computadoras en el mundo, porque había que trabajar en lenguaje máquina y eran unas máquinas que fallaban mucho. Las inventaron para la guerra, como siempre. Desgraciadamente, muchos inventos nacen para la guerra y para calcular la trayectoria de proyectiles balísticos y cosas de ese estilo. Los tubos fallaban mucho, producían mucho calor. Entonces viene la segunda generación con la invención de los transistores y los circuitos impresos. Y además se desarrolló un tipo de lenguaje o de programas que se llaman compiladores o interpretadores, que permiten convertir las instrucciones más parecidas a las del ser humano en instrucciones de lenguaje máquina. Ya no eran unos y ceros en binario. Y después, la tercera generación, ya después de la tercera se acabó esa nomenclatura, pero entonces usaban chips y circuitos impresos de multicapa y otros. Y hay un software que se llama sistema operativo, que es el que administra la computadora y administra los recursos. Entonces, por primera vez, en la tercera generación hubo sistemas operativos. En Matilde no teníamos otro sistema operativo. Había una cosa que se llamaba el monitor, que hacía unas cositas muy simples, por eso le decíamos el monito. Entonces, como era especializada en cálculos para tipo científico, fue la primera en Centroamérica. Inclusive nosotros hicimos proyectos y trabajos que venían de El Salvador a hacer aplicar procesos que solo se requería una máquina como como Matilde. Y nosotros a mí me tocó, cuento una anécdota, cuando yo trabajaba en el Ministerio de Transporte, si no había llevado este curso y no estaba la computadora, tuve que ir una semana a Estadística y Censos a sumar a mano un montón de datos y después se trajeron un gringo, un señor norteamericano, perdón. Lo trajeron para que hiciera unos cálculos, duró 3 días encerrado en una oficina con una calculadora mecánica. Él trabajaba en Smoking, le pagaron como $4,000 y después nosotros, eso cuando ya pasé a la universidad lo hacíamos en unos minutos con Fortran, sin necesidad y ahora con Excel sería más fácil, ¿verdad? Pero bueno, entonces eso significa que se estaba requiriendo, esos cálculos eran muy importantes, era para calcular la exportación, los volúmenes de exportación por los puertos de Caldera y Moín. Bueno, entonces los precursores, a mí se me pidieron que entrevistara y conociera más sobre los precursores y tuve la suerte de poder entrevistar a don Rodrigo Orozco, que fue como mi padre profesional, o mi padre, digamos, en la universidad. Él fue un gran guía para todo este proceso. Él fue el primero que pensó en comprar una computadora. Fue el que, cuando querían instalarla para la enseñanza de ingeniería principalmente y para aplicaciones científicas, pero como la universidad no tenía plata, porque en los 70, bueno, eso fue en los 63, 64, 68. En el 68 se instaló. Entonces la universidad no tenía
mucha plata, casi nada. Siempre la tenían bloqueada porque como aquí somos todos, ¿verdad? Entonces no la dejaban crecer mucho y además estaba absorbiendo toda la carga de todos los estudiantes del país. Entonces no había, pero con don Walter Zagot, que era el decano de ingeniería, y don Carlos Monge, ayudaron mucho para coger unas platitas que sobraron de un proyecto del BID o no sé qué cosas y recogieron, como dijeron, limpiaron la olla y recogieron $70,000 nada más. Y con el 60% de descuento, porque la máquina valía más, ¿verdad?, fue que se pudo adquirir como propiedad de la universidad. Se instaló en el segundo semestre del 68 y en ese tiempo yo me matriculé en el primer curso que dieron de Fortran, de programación Fortran, de la que se llamaba cálculo electrónico. E hicimos 2 tareas al final, porque a la mitad del semestre quedó funcional. Entonces, en ese curso fue muy vacilón, muy simpático, porque fue cuando la bautizamos. En la clase, democráticamente, se hizo una elección y fue donde surgió el nombre de Matilde. Yo quería ponerle Mafalda, pero no me hicieron caso. Pero entonces, a raíz de eso fue que Matilde comenzó a ser conocida, importante. Pero don Rodrigo Orozco, yo tengo una entrevista que le hice, una grabación, y hicimos una transcripción parcial. Y entonces don Rodrigo Orozco pues fue el gran promotor de esto, precursor. Entonces, bueno, primero comenzó en Centro de Cálculo Electrónico e Ingeniería, y Matilde era una computadora 1620 modelo 2 en el centro, y después se convirtió en el Centro de Informática después del tercer congreso. El equipo de registro unitario, que estaba en la sección técnica mecanizada, pasó a formar parte del Centro de Informática. La siguiente computadora que se compró, no se compró, fue un contrato con la IBM, una donación del uso, ya fue una 36040 de tercera generación, y la computadora, después se compró una maquinita de entrada de datos que era para lectura óptica. Esta es la foto de Matilde, si ustedes han ido al CICLA, la han visto ahí, esta es la misma foto, pero Matilde no es solo eso, eran 5 unidades, ¿verdad? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? ¿Verdad? Aquí se ve más o menos la sala de cómputo. Esto que está aquí es la unidad central de proceso. Esta es la unidad lectora perforadora de tarjetas. Esta de aquí enfrente es la unidad de disco magnético, que era como le decíamos la lavadora, porque se ponía por encima y se veía el disco dando vueltas. Y ese soy yo, viendo la impresora. Aquí está José Ángel Rojas, que fue director de informática, y este se llama Vicente Bruno. Aquí, ahí está la impresora. Esa es otra foto en Matilde. Esa la puse porque es simpático. Ese tocadiscos lo usábamos, lo poníamos encima para demostrar que con la computadora podíamos inducir música. Y sonaba el tocadiscos, sonaba música que uno programaba con la computadora. Esta se llama Olga Rojas y este no me acuerdo cómo se llama. Nunca lo reconocí. Este es el plano de cómo fue el centro al puro principio. Era una sala que era ahí en el edificio de ingeniería, en la planta baja, en lo que llamaban las columnas, donde ahora aquí afuera queda una sala de estudio, y esto se va a convertir en el museo del CICLA. Entonces yo ya le propuse a doña Eugenia que si quería montábamos Matilde parecido aquí. Solo que lo que ustedes vieron en la foto es eso que estoy señalando ahí. Esta es la impresora, esa la botaron. La lectora perforadora también, esta era una mesa de trabajo. Esta era la unidad de discos y este era un cajón que se llamaba la unidad adicional de memoria, porque la memoria era tan grande, solo 40K, pero ocupaba 2 muebles. Entonces aquí estaba la oficina de la jefatura, la asesoría, la recepción, y yo en ese momento trabajaba en esa esquinita ahí, ¿verdad? Bueno, porque después de que pasé el curso me nombraron, entonces comencé a trabajar con el centro de informática y entonces comencé a vivir la primera jefe del centro fue Clara Sommer. La unidad central de proceso era de 20K, de 20,000 posiciones de memoria nada más. Y no eran ni bytes, eran posiciones de memoria digitales. Entonces, y la unidad de ampliación otros 20, la lectora 200, impresora es las que vimos ahí. Comparativamente,
ver esto, por ejemplo, Matilde tenía 40K, ahora cualquier computadorcita de esos laptops tiene 200 gigas. La memoria era real, ahora es virtual. Los núcleos, la memoria era núcleos de ferrita. En el libro hasta puse las fotos de los núcleos de ferrita y explico cómo funcionan para los que les interese la historia de la informática. Ahora, pues, una tecnología mucho más moderna, la longitud de palabra es mucho más grande, todo eso, ¿verdad? No había comunicaciones, Matilde no se comunicaba, no teníamos teleproceso, sistema operativo no, y esa cosa. Bueno, ya aquí vuelvo a repetir un poco, tal vez para no atrasarme mucho. Después, ya entre 1971 y 79, el centro de informática ya ocupaba la planta baja del edificio de ingeniería. Al puro final se le había recortado un poco el espacio a Matilde porque ya había otra computadora en otro, que ahora vamos a ver. Y aquí pusimos una oficina de control de datos, etcétera. Estaban aquí los asesores, profesores que asesoraban a los científicos y organizaban las clases, que teníamos las tres funciones: docencia, investigación y acción social. Y teníamos que ayudar al Ministerio de Planificación o la OFIPLAN de ese tiempo para que hiciera sus procesos, a los centros de investigación, institutos de investigación de la universidad. La primera clase de genética me la dio Gabriel Macaya ahí en mi oficina para motivarme para que le ayudara. Entonces algo aprendí de genética, que es muy difícil. Bueno, aquí perforaban las tarjetas los usuarios. Entonces, bueno, Matilde fue desplazada por otra que se llama más grande, pero siguió usándose. Esta es la distribución de la otra computadora. ¿Ves? Ya era más grande. Es otra sala donde está ahora la biblioteca de la Facultad de Ingeniería, en la planta baja. Aquí se ve una foto de esa nueva computadora, que ya esa sí tenía cintas magnéticas. Antes, Matilde, la única compatibilidad que tenía con el mundo informático era la tarjeta perforada, porque el disco solo Matilde lo leía, era removible, pero solo Matilde lo leía, etcétera. Y esta es la unidad central de proceso. Aquí fue la inauguración. Bueno, ¿por qué hablamos de la tarjeta perforada? Bueno, era el único medio de comunicación, era a veces por la única razón por la que conocían a Matilde, porque todo el mundo tenía que matricularse con tarjetitas y ponerlas en orden de, ¿verdad? Y también, por eso es interesante. Vean, esta es una tarjeta perforada, la de arriba, la ven, ahí se ven los códigos. Esta es una perforadora de tarjetas antigua y esta es una más moderna. Esta de aquí a la derecha, 026, esa 029. Esta señora se llama doña Ana Fernández, que fue una de las perforistas del centro. Esta es una tarjeta perforada, ¿verdad? Se ve cómo se ven los campos 0 al 9 y tal cosa. Entonces, con la combinación de perforaciones se podían grabar los datos. Esta era la tarjeta que hicimos para la Universidad de Costa Rica, que usábamos todos. Esta es muy interesante porque cada vez que alguien procesaba un programa, tenía que entregar una tarjeta de trabajo y en ella se apuntaba el tiempo que se usaba. Y en esta tarjeta se ve que es el centro de informática y aquí el sello era todavía el centro de cálculo electrónico. Entonces estábamos en la transición, por eso es histórica esa tarjetilla. Y también porque realmente después jugó un papel muy importante. Nosotros con eso hacíamos las estadísticas de uso y todo. El sello era porque no habíamos tenido plata para cambiarlo. Entonces, bueno, fue de una gran importancia para la universidad. Profesó una serie de procesos de enseñanza y comenzaron 3 carreras: la carrera de especialización en informática, la carrera de bachiller en informática y otra que propuso, pero por fin no arrancó, que era una de nivelación. Pero la especialización fue el primer programa de especialización del CEP. Sin embargo, después los que vinieron nuevos la eliminaron porque creyeron que era competencia, en lugar de convertir en una maestría. De investigación le dimos gran apoyo a todos los institutos de investigación de la universidad y afuera. En la administración sí, la planilla, etcétera. Y trabajamos mucho con instituciones externas. Ahí repito un poco lo que ya he dicho, pero estamos cortos de tiempo.
esto de la música. El Gánale Matilde fue el otro elemento por el que Matilde fue conocida, porque Matilde salía un programa, un concurso en el periódico de universidad con unos acertijos y todo el mundo creía que estaba compitiendo contra Matilde y éramos una asistente y yo las que preparábamos eso porque Matilde no había tiempo, estaba muy ocupada para eso. Eso fue idea de Carlos Morales, que era el director. Pero entonces todo el mundo sentía, le gané a Matilde. Y entonces, bueno, se ganó una suscripción. Esta será una tarjeta de matrícula. Ese ya es lo mismo que hablé. Vamos a pasar rápidamente para... Quiero que vean nada más el puro final. Desgraciadamente tengo que saltarme cosas. Esta fue cuando la pasaron del edificio, ya yo me había ido, la pasaron del edificio de ingeniería al nuevo edificio de informática, que está aquí al frente, que es lo que es ahora la escuela. Hicieron un entierro y la llevaron por toda la ciudad universitaria. Pero la pusieron en el ¿cómo se llama? En el lobby, ¿verdad? De informática. Yo cada vez que iba ahí la veía y cada vez solo ella conocía y a los demás no, pero veía una amiga, ¿eh? Pero después algún muchacho de esos nuevos directores ahí con una muy poca perspectiva de historia la tiró al patio. Y ahí frente al museo la encontró y veo que bueno, ya se averiguó y nosotros le explicamos y Eduardo Méndez fue el que nos lo refirió. Entonces el museo la reconstruyó, digamos externamente por lo menos, de todos modos ya no funcionaba, pero era un símbolo, es un símbolo. Y entonces, pues esta tarjeta dice aquí End. Pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ambos ponentes. Hemos escuchado dos tipos de materialidades diferentes, una materialidad estética, una materialidad tecnológica antropomorfizada. ¿Verdad que sería muy interesante preguntarse en una historia de las cosas por qué a la computadora de la universidad se le puso nombre de mujer, ¿verdad? En esta mesa anterior de género que teníamos hubiera también sido una pregunta relevante. Entonces, vamos a abrir la participación a preguntas o comentarios.